La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Soraya Sáenz de Santa María, 21.513. Pablo Casado, 19.967. María Dolores de Cospedal, 15.090. Yo voy a hacer esfuerzo de integración y ese esfuerzo de unidad con el aval que me da pues haber sido la lista más votada. Yo creo que un partido es unido cuando hay una competición de ideas y de proyectos. Y ha sido tan pequeña la diferencia y no ha habido debate en esta primera vuelta que yo espero que haya un debate y espero una segunda vuelta, que compitan los proyectos y que gane el mejor. Y que en este caso, pues en doble urna, es quien tiene que decidir, como pasó con los congresos regionales y provinciales, quién es el presidente del Partido Popular. Yo no aspiro a ninguna responsabilidad ni cargo en el Partido Popular. Otra cosa me parecería absolutamente improcedente. He declarado y he salido en libertad condicional y la condición es no salir de Bélgica y si cambio de domicilio, pues comunicarlo. Sí, bueno, yo a Puigdemont le considero un ejemplo de dignidad, de resistencia. Y esa es la ayuda que me ha brindado Puigdemont. Y mi vida pues en Gant ha sido trabajar y conocer gente y salir a la calle y hacer una vida completamente normal. ¿Y sabe, señora González, lo que es una majadería? Pues una majadería es que en 2018 haya personas que piensan que no se puede ser de derechas, del Partido Popular y además abiertamente gay. Yo lo soy, creo que no soy un majadero y quiero agradecer además al Partido Popular que en el tiempo que llevo... Quiero agradecer al Partido Popular que en el tiempo que llevo trabajando con él, para él, nunca he sentido ningún tipo de nada, de ni siquiera mala mirada, mal gesto, sino todo lo contrario. Y además me gustaría reivindicar al señor Baker, ese que hace también 40 años diseñara la bandera del orgullo, la bandera arcoíris, que no es sino la que hace que todos los colores nos representen a todos y que todos tengamos cabida en la defensa de los derechos de todos. Muchas gracias, señora González. ¿Qué? Estuve buscando músicas para la cafetera. Sí. Buenos días, cafetera. Despertar. La semana que viene, claro, lo que pasa es que yo he leído el titular muy someramente y lo mismo me estoy equivocando, pero seguro que me corregiréis en las redes sociales. Estaban anunciando una ola de calor en España sahariana. 40 grados en la mitad en la mayor parte de la península ibérica. ¿Cómo que te da igual? A ver, Fer, somos jóvenes. Muy jóvenes. Mucho. Somos mucho. A ver si ahora nos van a amedrentar 40 grados siendo que... A la sombra, 45 grados a la sombra. Sabiendo lo que aguantamos en Madrid. ¿Tú sabes lo que van a ser las noches a 40 grados? Qué divertido. Bueno, vamos a recibir la vida con felicidad. No hay Exacto, dolor. No hay dolor y hay expectativas. Buenos días, cafetera. Buenos días, resistencia. Gracias por vuestro cariño. Gracias por vuestra cercanía. No sé qué decir. Estoy absolutamente abrumado por lo que hicisteis ayer. Gracias, María.es, María Navarro. Gracias a todas. Eres tan maja que podrías ser un trozo de... Carquiñol. De carquiñol. ¿Es carquiñol o corquiñol? Carquiñol. De carquiñol. Gracias, de verdad. Y muchísimas... Hay que decir que fue trending topic mundial, ¿eh?
Trending topic mundial, porque es tan abrumadora la sensación, porque además fue muy raro. El amor de la cafetera es mundial, es global. Es global, es un carquiño. Es en doble dirección. Ayer estuvisteis tuiteando a lo largo de la tarde y felicitando el cumpleaños de el joven Berlín, que era una joven promesa y se quedó en un anciano fracasado. Pero debo decir que agradecí con gran cariño todavía los millones de mensajes que fueron llegando durante toda la tarde y que convirtieron ese hashtag en trending topic mundial frente a mi absoluto desconcierto. Así que estaba mirando la pantalla y la gente en la calle debía estar alucinando, porque yo iba con los ojos como 2 platos hondos del Ikea, de esos que son súper gordos. Además pusimos Fernando Berlín para que no hubiese duda. Y me quedé absolutamente abrumado. Gracias, Mary, gracias, Resistencia, gracias, Cafetera, gracias, familia. Qué familia tan grande, tan maja, tan cariñosa. Y es imposible contestar uno por uno e intentar darle a me gusta y poner algunos mensajes, pero de verdad no os podéis imaginar lo que me hiciste sentir ayer, lo feliz que estoy y lo agradecido que estoy. Así que, y no voy a hacer ningún comentario sobre cumplir 44 años porque había quien me reprochaba, me decía, bueno, lo que le faltaba para la crisis de edad. 44 añazos, ya veréis mañana qué brasa. No voy a decir nada. Estoy variando, a partir de ahora ya no estoy en el no, estoy en el sí. Claro. Estoy haciendo el camino de Fernando, hacia el sí. Hacia el sí. Muy buenos días a todas, bienvenidas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa, como hoy es viernes, normalmente los viernes, como tenía que acudir a la tele a continuación, pues hacíamos el programa con un poquito de antelación. Pero, ¿qué pasa? Que ya los programas han entrado en horarios veraniegos, en cosas veraniegos, y entonces nosotros también pues hemos decidido que en estos días que quedan de verano, pues íbamos a hacer el programa los viernes en directo, porque además eso también para nosotros es muy gratificante, abrazarnos a los oyentes. Bueno, quedan todavía unas semanas, que vamos a estar emitiendo hasta el día 27, o sea, nos queda una semana, 2 semanas, 3 semanas, Mary, nos quedan de vacaciones. Digo sí, porque luego empieza... No, pues sí, pero pues ¿sabes por qué lo pienso en el fondo? Porque digo, si es que para mí las vacaciones es la cafetera. Digo, ¿y qué voy a hacer yo ahora durante todo el mes de agosto? Tendré que volver, ¿qué es lo que me pasa todos los años? Que tengo que encerrarme en la habitación a enviar poemas al Telegram. Para que, digo, ¿dónde está mi familia? Que estoy solo, enviando mensajes en una botella, como un náufrago en una isla. ¿Cómo se llama el actor de Náufrago? Me encantaría tener buena memoria porque me saldrían chistes buenísimos. Soy el Tom Hanks del Telegram. Bueno, no me saldrían muy buenos, pero quien tiene buena memoria piensa cosas divertidas. Bueno, que gracias de verdad. No, dice Elena, no seas falseras, que te quieres ir de vacaciones. No te equivoques, Quiero descansar, que es otra cosa porque estoy muy cansado, física y psicológicamente, pero... Es verdad que sin el programa, para mí el programa es una terapia. María lo sabe, de pronto cuando llega por la mañana me dice, joder, qué apagado estás, qué tal. Y de pronto se enciende la luz del micrófono y es como, buenos días, cafetero. Eso es lo que pasa. Sí, a mí no me recibe así. Bueno, pero en cuanto empieza el micrófono ya sí. También te pasa a ti igual. Te pasa a ti lo mismo. Sí. Te pones mohina. En cuanto se apaga el micrófono te pones mohina. Y dices, ya se ha acabado. Hombre, Mary, estabas feliz hace un minuto. Tráeme un café. Quiero un café. Ahora te traigo un café. Bueno, muy buenos días, de verdad. Muchísimas gracias. Y de verdad, de corazón, por lo que hicisteis ayer. Y sois una familia maravillosa, que además sabéis leer muy bien a quien tenéis delante y los momentos vitales por los que pasa y los momentos en los que necesita cariño. Y eso es maravilloso, es absolutamente fascinante el fenómeno que se está dando alrededor del programa. Hacemos una cosa, vamos a despejar. Además, hoy tenemos que hablar de un montón de cosas porque... Vamos a analizar la película El jardinero fiel, que es una película, la verdad, pero excepcional, que denuncia los abusos de las farmacéuticas en África a través de 2 personajes maravillosos. Vamos a hablar de esta película, la vamos a analizar, que la hemos visto con mucho interés. Y tenemos que hablar de la prensa internacional, la manera en la que han recogido noticias sobre España y también el resultado de esta convocatoria electoral en el Partido Popular. Sabéis que ayer se celebraron primarias. Esto, en fin, ha vencido Soraya Sáez de Santamaría y
Pablo Casado. Son los que pasan a la siguiente vuelta y ahora se va a tener que disputar lo que se conoce como la votación de los compromisarios. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres La Resistencia y no estamos solas. Se me ha ido un poquito el acelerador. Empieza la fiesta. Vamos a hacerlo bien para que quede bien para Eso me pasó el otro día que estaba probando máquinas y me pasó lo mismo y fue como que me asusté yo sola y luego ya miré a mi alrededor y dije, vale, venga, ya seguimos. Claro, pues vamos a volverlo a hacer y lo corregimos en el podcast. ¿Estás escuchando La Cafetera? Y si lo estás haciendo, eres La Resistencia y no estamos solas. A golpe de Fridonia, bueno, hacemos un poco el repaso de las portadas de los periódicos y vemos cuáles son los sonidos que nos dejó ayer la actualidad, que seguro que os va a interesar mucho comentar, porque ya tenemos los elegidos, The One, los selected, the boss of the Partido Popular. Aunque, bueno, todavía queda esa segunda vuelta, esa segunda votación, que ya va a tener lugar. Ya van a ser los compromisarios. Claro, hay quien dice en los oscuros callejones de la corte madrileña si los compromisarios tienen que votar ahora, y muchos de los compromisarios son parte estructural del partido, votarán a favor de Soraya Sáez de Santamaría, porque además, ¿de qué manera van a decir que no votan a la persona que maneja los hilos del poder, las estructuras, a quien tiene la sartén por el mango, a un coloso, a una figura que ha manejado los designios de España, que ha llevado el CNI? Pero es verdad que Pablo Casado, bueno, fijaos, yo hice una previsión, creo, en Al Rojo Vivo, que nos preguntaron, y yo dije, Pablo Casado va a pasar el corte, y probablemente con Soraya Sáez de Santamaría. Aunque es verdad que Cospedal tenía bastante poder territorial, porque había sido presidenta de una comunidad autónoma, y eso te da muchos paseos por las comunidades autónomas, conoces a mucho jefe provincial, conoces a mucho manejo interno. Pero Soraya representa a mujer, un poco en la línea ideológica de Mariano Rajoy, que es democristiano, que tiene una visión, dicen desde el PP, les acusan de socialdemócratas, una visión así un poco más moderada de la política, no tan liberal, mientras que Pablo Casado es un liberal y en la línea del españolismo de Aznar. Así que era fácil que estos dos caracteres que tienen, bueno, hay un cierto antagonismo, porque María Dolores de Cospedal en ese reparto se queda un poco desmarcada. Así que, y luego arrastra también muchas incertidumbres en torno al marido y a los negocios del marido, y eso hace que no sea un candidato muy confiable, ¿no? Porque, perdón. Además, sobre esto nos enviabais ahora bueno, es un tuit, ¿vale?, de un periodista que se llama Ivonne Uría, de 20 minutos, y lo que hacía era una comparación de resultados entre las primarias del Partido Socialista, las de Podemos y las del Partido Popular, y sobre todo de los votos de los ganadores. Decía, primarias del Partido Socialista, Pedro Sánchez, 74.805 votos. Pablo Iglesias, 128.700 votos. Y en las primarias del Partido Popular, Sáenz de Santamaría, 21.500 votos. Es decir, es verdad que dijeron que más del 80%, había habido más de un 80% de participación en las primarias del Partido Popular, pero es verdad que hay que atender a que en realidad ha habido poca participación para un partido tan grande como el Partido Popular, porque contaban con muy pocos inscritos. Sí, ese ha sido uno de los grandes. Está llegando el Partido Popular a lo de la democracia interna, y eso también pues requiere de los tiempos y los procesos que quieren. No es un proceso fácil para un partido como el PP, que llega con el pie cambiado a esto. El periódico ABC hoy en su portada dice: Santamaría y Casado se disputarán la presidencia del PP en la segunda vuelta. La ex vicepresidenta se impone por solo 1.546 votos. Pide a Casado que se integre, ante el temor de que logre el apoyo de los compromisarios de Cospedal, Feijóo y Margallo. Claro, Margallo está enfrentado a la vicepresidenta. La vicepresidenta también está enfrentada a Cospedal, a Feijóo, de manera que todos esos ahora pueden aglutinarse en torno a
Pablo Casado. Claro, Soraya Sáez de Santamaría representa un poquito, era la persona que estaba en el partido cuando algunos de estos casos de corrupción estaban aflorando. De Pablo Casado se puede decir que como capítulo turbio público, por lo menos conocido hasta el momento, está lo del máster, que está por ser explicado, por ser aclarado. Pero es una persona que ha sabido ganarse una cierta confianza transversal, alinearse con José María Aznar, alinearse con algunas personas más moderadas dentro del Partido Popular y podría obtener su apoyo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en la segunda vuelta. Este es el titular, en todo caso, del periódico ABC. Y, en efecto, ayer el Partido Popular anunciaba los resultados de esta votación de primarias. Soraya Sáez de Santamaría, 21.513. Pablo Casado, 19.967. María Dolores de Cospedal, 15.090. Y dice el periódico El Mundo, Santamaría gana, pero Casado busca aliarse ya con Cospedal. La ex vicepresidenta vence en las elecciones de la militancia con 1.563 votos de ventaja sobre el ex vicesecretario. El claro triunfo de Santamaría en Andalucía determina el resultado pese a la fortaleza de Pablo Casado en Madrid. Cospedal queda tercera, pero afirma que hará valer sus compromisarios para decidir el triunfador definitivo. Claro, si María Dolores de Cospedal maneja compromisarios, no le va a dar su apoyo a Soraya Sáez de Santamaría, que es su gran enemiga. Es como el yin y el yang. Es como el... ¿Ves? Es la memoria. Porque ahora ¿cómo se llama el enemigo de Superman? Ay. Joder, vaya dos patas para un banco. O el enemigo, o el yang, el antagonista de Sherlock Holmes. ¿Cómo se llama? El Mortimer. Ay, por favor, ayudarnos, porque es que... ¿Alguien tiene unas neuronas por aquí? ¿Algún neurólogo sí, en por la favor, sala? Enviándonos unas Lex neuronas. Luthor, es la Lex Luthor de... Sí, menos mal que tenemos... Apartado postal 18... ¿Cómo era? Moriarty, la Lex Luthor. Está guay, porque en realidad es esto a lo que se refiere cuando decimos la inteligencia colectiva de las redes sociales. O sea, nosotros somos una red neuronal, porque si hay que confiar en las neuronas que están aquí presentes, la hemos liado. Pero gracias a la tecnología tenemos un montón de cosas. Tecnología. Bueno, pues eso, que María Dolores de Cospedal es la Lex Luthor de la Soraya Sáez de Santamaría, es su gran antagonista, su gran enemiga, así que tiene que ver, aunque claro, aquí estamos hablando de directamente, bueno, es igual. El caso es que a quien dará sus compromisarios lo veremos. María Dolores de Cospedal ya anunció ayer, cuando Soraya Sáez de Santamaría intentaba un discurso integrador. Yo voy a hacer esfuerzo de integración, ese esfuerzo de unidad, con el aval que me da pues haber sido la lista más votada. Y decía María Dolores de Cospedal, que te lo has pensado. Yo no aspiro a ninguna responsabilidad ni cargo en el Partido Popular. Otra cosa me parecería absolutamente improcedente. Su archienemiga, como dice Mau 5, la archienemiga de María Dolores de Cospedal, Soraya Sáez de Santamaría, dos antagonistas en el Consejo de Ministros. Todo el mundo decía, saltarán las chispas, y debían saltar. También saltaron con Margallo, y Margallo ya contestó también a Soraya Sáez de Santamaría, ¿cómo que una cuestión integradora? Lo que hace falta es conocer cuál es el programa político, cuál es la ideología que tienen ustedes. Yo creo que un partido es unido cuando hay una competición de ideas y de proyectos. Y ha sido tan pequeña la diferencia y no ha habido debate en esta primera vuelta, que yo espero que haya un debate y espero una segunda vuelta, que compitan los proyectos y que gane el mejor. Que haya debate puedes esperar sentado, amigo Margallo. Y entonces ahora tenemos dos antagonistas, dos personas que van a competir por el liderazgo del PP, Soraya y Pablo Casado. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver qué posibilidades, porque claro, qué posibilidades tiene el Partido Popular de éxito teniendo a alguno de los dos candidatos liderando el partido. Soraya Sáez de Santamaría, ¿qué es lo que representa? Esto es un paréntesis, digamos, de análisis político, más basado en las especulaciones que en los datos, así un poco en impresiones, ¿no? Y que seguro que compartís vosotros también. Soraya Sáez de Santamaría es mujer en un momento en el que tiene relevancia, que se le imprima un cierto carácter de feminidad a la política es muy importante, está cambiando la perspectiva de los ciudadanos también y, bueno,
se puede considerar que esto tiene algo de cualidad también. Sobre todo en términos de marketing político en este momento es fundamental, porque cabe la posibilidad de que en algún momento, ahora parece que los candidatos a los que se tendría que enfrentar son hombres. Siempre se dijo además que si iba al Ayuntamiento de Madrid, la competencia con Manuela Carmena, se produciría también la conversación en esos términos. Ese sería parte del debate público, ¿no? Muchas de estas cosas no las recibimos con mucha precisión, pero bueno, forma parte un poco de las cosas que van bajo tierra cuando se están discutiendo de elegir líderes políticos. Pues se dice, bueno, hombre, la ventaja de que ella es una mujer tiene una perspectiva de aproximación también un poco más moderna, incluso que Pablo Casado, aunque es más joven. Pablo Casado puede presumir de una cuestión más intergeneracional, ¿no? De renovación. Usted ya lleva muchos años en el partido. Yo realmente sí he sido viceportavoz o como fuera el cargo exactamente, pero no dejo de ser una persona de otra generación, pero además transversal. He sido capaz de conectar con José María Aznar, que me ha mostrado su apoyo públicamente. José María Aznar le dio el apoyo, aunque no llegó a pronunciar el nombre de Pablo Casado. Y luego, decían los que conocían a José María Aznar, no lo dice porque no quiere perjudicarle, porque Aznar sabe que si le da su apoyo públicamente le está perjudicando. ¿Ventajas de Soraya? Bueno, pues es evidente que algo imprime la visión femenina su cargo y que tiene una visión más moderada de la política. ¿Desventajas? Tiene un gran fracaso político a sus espaldas, las conversaciones con Cataluña, la manera en la que las ha conducido, ¿no? Todo el mundo le atribuye que los errores que se han cometido, desde la óptica del partido, que pensaba que tenían que ser más duras las conversaciones con Cataluña, y le atribuyen errores de comunicación con Cataluña. Pablo Casado, ventajas y desventajas. Pablo Casado, la cuestión generacional pesa, es importante. En un partido en el que necesitan rejuvenecer al electorado, necesitan que la gente se sienta sintonizada con ese electorado, y están compitiendo además con un partido como Ciudadanos, que además es liberal, abiertamente Ciudadanos. Así que Pablo Casado ofrece también, digamos, esa perspectiva. Lo que pasa es que eso a Ciudadanos le perjudica enormemente, porque claro, ya tiene también un nuevo archienemigo. Ya se van a disputar dos gallos en el mismo corral, Pablo Casado y Albert Rivera, compitiendo por los mismos, en el mismo tipo de discurso, en el mismo tipo de mensaje liberal. Egos parecidos. Y claro, la competencia de egos también va a ser complicada de gestionar. Paralelamente hay quien cree, bueno, no les quedaría más remedio que terminar yendo de la mano. Y si alguien puede acabar pactando, pueden ser Pablo Casado y Albert Rivera. Difícilmente Albert Rivera pactaría con Soraya Sáez de Santamaría una integración. Alguna suerte de caminar juntos en las elecciones. Algún tipo de pacto parecido a Izquierda Unida junto a Podemos. Eso sería más fácil con Albert Rivera, Pablo Casado, que Albert Rivera, Soraya Sáez de Santamaría, ¿no? Pero yo creo que en términos un poquito de relación sería más difícil la convivencia a Pablo Casado, Albert Rivera, porque los dos querrían liderar ese proyecto. Y entonces ahí entraría una cuestión de egos que puede y le puede perjudicar mucho en su estrategia política a Ciudadanos, porque aunque digan, bueno, podemos ir de la mano, pero ya no nos prometen los periódicos que voy a ser el presidente, ya no nos están prometiendo el dorado, ya no vamos a superar al PP, ahora vamos a tener que ir de la mano. Depende de cómo sean capaces de interiorizar todo esto, ¿no? Bueno, y que yo creo que Casado va a ser una oposición muy dura con términos como los que utiliza Rafael Hernando, y eso puede suponer una gran amenaza también para Albert Rivera en lo directo, y también en general para Ciudadanos, porque yo creo que Ciudadanos ahora lo va a tener muy difícil lo está teniendo muy difícil para buscarse su hueco en la oposición. Y veremos. También es verdad que con Soraya Sáez de Santamaría ya han tenido contactos. Soraya Sáez de Santamaría estaba en el gobierno de Mariano Rajoy, y digamos que las relaciones pueden ser mucho más cordiales que con Casado. Pero también es verdad que yo creo que Casado, con esa, vamos a llamarle, fuerza parecida a la de Rafael Hernando, yo creo que incluso podría llevar a más votos en el Partido Popular y quitarle más votos a Ciudadanos, que ha endurecido mucho su discurso. Bueno,
Bueno, pero es verdad que la derecha española pues tiene esta convulsión electoral. Hoy, paradójicamente, no está recogido en la portada del periódico El País. Lleva otros titulares. Sí dice, líderes del PP piden una lista única con vistas al Congreso. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el portavoz Rafael Hernando, el exministro Rafael Catalá y otros líderes del PP piden la integración de las candidaturas de los dos aspirantes más votados ayer por los afiliados para suceder a Mariano Rajoy. De esta forma, al Congreso del 20 y el 21 de julio llegaría solo una lista y se evitaría la disputa. Es curioso que no recojan en su portada, esta es la primera edición, en todo caso, de la portada del periódico El País. Seguramente en la segunda edición sí que recogieron cuál era el resultado de la votación, porque llama mucho la atención que hoy no figure en la portada. En su edición digital dice, eso sí, el periódico El País, Santamaría y Casado lucharán por presidir el PP tras superar a Cospedal, dice el periódico El País en su edición digital. Bueno, y escuchábamos a Pablo Casado. Claro, había lanzado Soraya Sáez de Santamaría un mensaje integrador. Probablemente para Soraya Sáez de Santamaría sería la solución perfecta, que siendo la más votada, ahora Pablo Casado se plegase y dijese, de acuerdo, me voy de número 2 contigo. Pero Pablo Casado no está dispuesto a dejar que sus aspiraciones se diluyan entre las manos, como lágrimas en la lluvia. Y que en este caso, pues en doble urna, es quien tiene que decidir, como pasó con los congresos regionales y provinciales, quién es el presidente del Partido Popular. Así que no parece estar dispuesto a esa candidatura única e integradora a la que aluden algunos de los líderes regionales del Partido Popular que pedían esa lista única con vistas al Congreso. Bueno, está por ver qué es lo que pasa porque todavía quedan unos días. Esa votación tiene lugar la semana del 20. La semana del 20 se votará y conoceremos qué es lo que deciden los compromisarios. ¿Cuáles son los temores que existían internamente en el Partido Popular? Que una vez delegas la decisión, ahora se han pronunciado, digamos, las bases, la militancia, los simpatizantes, pero una vez le das el poder de decisión final de la segunda vuelta a los compromisarios, puede que intenten escorar la balanza en una dirección contraria a la que han expresado los militantes. Porque las bases han sido claros. Que sea Soraya. Van a coger los compromisarios y van a darle la vuelta a la tortilla. En la prensa conservadora intenta no pronunciarse en torno a esto, pero sería un giro muy entrañable de guión, porque lo que nos estaría mostrando es, al final, el dedazo sigue funcionando. Porque las bases han sido claras, Soraya. Así que, pero la razón dice Santamaría versus Casado. Ante la eventualidad de que pueda ganar cualquiera de los dos, nadie se atreve a pronunciarse, no se vaya a hacer un enemigo para siempre cuando no van a hacer la jugada que hizo Prisa con Pedro Sánchez. No vaya a ser que luego vuelva Pedro Sánchez y se líe. Así que, dice el periódico La Razón, batalla en el PP hasta la segunda vuelta. La ex vicepresidenta se impone solo por 1.546 votos. El estrecho margen dinamita la candidatura de Unidad y Casado podría sumar los apoyos de Cospedal, Margallo y Feijóo. El ex vicesecretario arrasó en Madrid con un 54% y Andalucía fue clave para la victoria de los sorayos. Cospedal ganó en 3 autonomías. Bueno, vamos a ver, porque si todos los apoyos de María Dolores de Cospedal se suman a la candidatura de Pablo Casado, porque muchos de esos apoyos es verdad que detestan a Soraya Sáez de Santamaría, y si todos esos se suman a la candidatura de Pablo Casado, puede ganar por mucha diferencia. Y ahí ya llegaríamos a la gran hecatombe, al juicio final, a la batalla definitiva. Solo puede quedar uno. Esto es como Los Inmortales. ¿Tú viste la película Los Inmortales? No. ¿No has visto Los Inmortales? Creo que no. Ha tenido algunas secuelas, no eran muy buenas, pero la primera era un planazo de película. Solo podía que era muy metafórica. Sí, era un planazo. Era muy metafórica porque voy a hacer un poco de spoiler, ¿eh? Pero bueno, la historia básica, no te digo quién gana, pero la cuestión es que hay unas personas que son, ¿cómo se llama cuando nunca te mueres? Inmortales, ¿no? Que es el título de la película. Sí. Hay varias personas que son inmortales por una suerte de maldición o bendición. Uh-huh. Y entonces son inmortales, pero solo tienen un pequeño problema, claro. Si se encuentran en el mismo espacio, se tienen que matar el uno al otro. Es lo que dice su naturaleza. Solo puede quedar uno y se tienen que matar cortándose la cabeza. Entonces eso es un fastidio, porque normalmente cuando tú eres inmortal, claro, mola mucho así a priori, pero luego ves cómo se mueren tus seres queridos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces el único ser querido que tienes es tu antagonista, que encima es al que tienes que matar, con lo cual cuando te lo vas encontrando a lo largo de los siglos,
pues es una faena, porque solo puede quedar uno y lo tienes que matar. Pero a la vez es el único que te entiende y que te comprende y con el que has compartido. Y tampoco es que sea la maldad, es que es diferente a ti. Pero tu naturaleza es que, como estés cerca, tienes que cortarle la cabeza con un machete, con una espada. Es lo más sofisticada posible. Y entonces van pasando a lo largo de la historia y tal. Entonces, muy metafórica, solo puede quedar uno. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Soraya y Pablo Casado ya saben que tienen que cortarse la cabeza, no importa lo que ocurra. Alguno de los dos tiene que caer. No es que sea una metáfora muy precisa, pero vamos, nos permite... Hoy es viernes, y los viernes, y además de julio, viernes de julio, ni te cases ni te embarques. Bueno, hemos escuchado eso en lo que se refiere a la polémica del Partido Popular, que está, como digo, en las portadas de los periódicos. Hoy, ABC, El Mundo, La Razón, bueno, todo el mundo muy preocupado por las consecuencias. Dice en La Vanguardia, Santa María y Casado se jugarán el liderazgo del Partido Popular. La remontada del vicesecretario general dibuja el malestar de las bases. Ahí estaréis conmigo en que es el único análisis en el que acerté de pleno, porque dije, cuando Pablo Casado es que representa muchas cosas. Puede ser el tapado. Todo el mundo daba por hecho que se iba a disputar entre Cospedal y Soraya, pero Pablo Casado representaba otro estilo en política y eso en estas cosas suele ser importante. Así que, en efecto, han sido los dos que han quedado. Bueno, pues ahí encontramos algunas claves, en otros, en los digitales, por ejemplo, nos encontramos algunas claves. Dice Público.es, Santa María vence a Casado y Cospedal se cae de la carrera por liderar el Partido Popular. Y dice Ana Pardo de Vera, no se olviden de Feijóo. Sí, porque parecía que iba a ser el gran, digamos eso, el gran tapado, el que podría llegar a liderar el Partido Popular, pero ha desaparecido de la carrera. Es alucinante. Se ha quitado de en medio. En política las cosas pasan en 24 horas y... Bueno, yo, a ver, a lo mejor está esperando su momento político para el futuro, a lo mejor ha pensado, ha reflexionado que no, pero sinceramente me parecía de una osadía absoluta que alguien con un pasado en el que tienes fotos con un narco, sentado en un yate, paseando en el yate, con cremita en la espalda, pensar que puedes aspirar a presidir un país. Es que a cada reunión internacional a la que vayas a ir, la prensa internacional va a aludir a eso. De quien se ponen en disputa, de quien se ponen en cuestión sus vínculos con los narcos, solamente ese titular que no dice nada porque no te está acusando directamente de nada, está diciendo que hay, digamos, que arrastra la polémica en torno a tus relaciones con un narco. Esto es demoledor internacionalmente. Imaginaos la imagen para España. Pero hay que pensar que nos ha gobernado un señor durante 6 años que se sabía que había unos papeles de contabilidad en B que ponían M. Rajoy. Es decir, pero tú fíjate que hasta eso la política internacional te lo perdona. Sí, pero ese M. Rajoy ha ido sobrevolando siempre durante todos estos años por la cabeza de Mariano Rajoy y ha sobrevivido. Sí, pero mira, siendo que es verdad que, estando de acuerdo en que eso te hace polvo, los políticos eso te lo perdonan. Es como, ¿qué tienes? Un lío que tengo ahí en España en los tribunales, pues una cosa de sobresueldos ahí del partido, pero nada, cosas... O sea, en esas porque los partidos internacionales también se financian y muchos de ellos también tienen escandalazos absolutamente brutales. Digamos que es una cosa como, bueno, entra en unos márgenes... Tampoco es que te hayan acusado a ti de estar, no eres el tesorero, no tienes 20 millones de euros escondidos, no te lo has llevado a Suiza, que incluso eso te diría que otros mandatarios internacionales tienen capítulos parecidos, ¿no? Pero bueno, sí, siendo un capítulo muy oscuro que te puede llevar por delante. Pero vínculos con un narco, solamente ese titular, se le ha acusado, ni siquiera que digan que los tiene, ha sido acusado de tener vínculos con un narcotraficante como demostraba o como mostraba esta fotografía. Ya eso te mata, salvo en Colombia. Que a lo mejor llegas y la gente dice, bueno, aquí hemos tenido experiencias parecidas, o en México, bueno, aquí hemos tenido acusaciones así. Pero imagínate en Bruselas. Pero ahora mismo, entre las preocupaciones ciudadanas, la corrupción es de las mayores preocupaciones ciudadanas en España. Sí. Bueno, se lo ha llevado por delante a Rajoy, que hay que decir que de una manera o de otra, al final eso ha sido parte del foco, ¿no? Bueno, eso en lo que se refiere al Partido Popular, que como digo, pues está en los diarios, y Feijóo desaparecido, como decía Público.es. Dice el diario.es, Sáenz de Santa María gana por la mínima, pero Cospedal tiene en su mano hacer presidente del PP a Casado, porque claro, ahora ella puede girar con sus compromisarios, puede utilizarlos. ¿Y creéis que no lo va a utilizar? Porque no hay cosa que una más, no es que esté ella precisamente unida a Pablo Casado ni le interese lo más mínimo su victoria. Pero su antagonista, poder matar a Soraya Sáenz de Santa María en el ocaso del día, verla pasar desfilando
por el callejón. ¿Cómo se llamaba el callejón de juego? Otro problema de lapsus de memoria. Es que te buscas problemas de memoria tú solo. Bueno, sí, podría no decirlo públicamente. Callejón de Juego de Tronos. Juego de Tronos, cuando tiene que pasar por... cuando los septones, el septón mayor decide que la reina tiene que pasar en el... es el Callejón de las Lágrimas, o el Paseo de las Lágrimas, o el Paseo cuando de tal. tiene que pasearse, digamos, por todo el delante pueblo. de todo el pueblo, sí. que la va a escupir y la va a tal. Sí. Bueno, ¿tú crees que puede haber algo mejor para la septona Cospedal que ver cómo se pasea por delante por ese Callejón de las Lágrimas Además, a Soraya ella, Sáez de Santa María? Que fue bastante dura en su anuncio de presentación porque, digamos, que enarboló esa experiencia y dijo, yo he ganado elecciones. Sí, algo así. Mira, a ver si nos ayuda. The Walk of Shame. Dice el camino de la vergüenza. El camino de la vergüenza. Nos recuerda Mau 5, que además es como nuestro asesor cinematográfico, porque con esta lista que está haciendo también de todas las pelis que elegimos, que las va incluyendo en IMDb, es algo así, ¿no? IMDb. Bueno, sí, el callejón, el paseo de la vergüenza, The Walk of Shame. Paseo de la vergüenza. Y bueno, pues eso es lo que le gustaría ver a Soraya, a Cospedal en Soraya. Ayer también escuchamos a Valtònyc. Valtònyc ha declarado en Bélgica, dice que no va a volver a España, que no puede salir del país. Lanzó un elogio a Puigdemont, dijo que solamente que en realidad lo único que les aproximaba era un cierto respeto, que no es que tuviera relación con él de otra naturaleza. Pero el elogio fue muy claro. He declarado y he salido en libertad condicional y la condición es no salir de Bélgica y si cambio de domicilio, pues comunicarlo. Sí, bueno, yo a Puigdemont le considero un ejemplo de dignidad, de resistencia y esa es la ayuda que me ha brindado Puigdemont. Y mi vida pues en Gant ha sido trabajar y conocer gente y salir a la calle y hacer una vida completamente normal. Eso decía Valtònyc, que busca esas alianzas en el extranjero ante la soledad que le ha dado el hecho de verse perseguido por como le perseguían en la justicia española. Bueno, de hecho también tenía uno de sus últimos tuits. Dice, esta es una copia de mi euroorden. Desde allá podéis ver la casilla marcada. Dice, este es el motivo por el que me reclaman. Dice, la opción hacer canciones se ve que no estaba. Y entonces, pues efectivamente pone márquese la casilla correspondiente si se trata de una o varias de las infracciones siguientes castigadas en el Estado miembro emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos 3 años, ¿no? Y la casilla marcada era la de terrorismo. Bueno, dice Obdemurian, volviendo al debate anterior, dice, Antonio Maestre lo advirtió hace unos días. Lo voy a leer porque me gusta el análisis. Dice, quedan Soraya Sáez de Santa María y Pablo Casado. 2. A Casado se le unen Margallo y Cospedal. Segunda vuelta. ¿El caso Máster avanza lo suficiente? Final de la jugada, Soraya wins. Ese puede ser un desenlace bastante... Sí, lo que pasa es que tendría que avanzar mucho y muy rápido el caso del máster. Porque, claro, hay quien cree ver teorías de la conspiración. Soraya Sáez de Santa María al frente del CNI y de pronto aparece un caso dudoso el caso del máster. ¿No estará Soraya detrás de los hilos que manejan a los servicios secretos? Eso se dijo mucho, pero era difícil de probar una cosa así. Y las teorías de la conspiración no suelen ser muy fieles, no suelen ser muy reales. Bueno, y ayer, gran polémica. El consejero de Cultura y Turismo y Deporte del Partido Popular de la Comunidad de Madrid salió defendiendo el Día del Orgullo Gay. Con esta reflexión ha tenido mucha repercusión en las redes sociales. ¿Sabe, señora González, lo que es una majadería? Pues una majadería es que en 2018 haya personas que piensan que no se puede ser de derechas del Partido Popular y además abiertamente gay. Yo lo soy, creo que no soy un majadero y quiero agradecer además al Partido Popular que en el tiempo que llevo... Quiero agradecer al Partido Popular que en el tiempo que llevo trabajando con él, para él, nunca he sentido ningún tipo de nada, de ni siquiera mala mirada, mal gesto, sino todo lo contrario. Y además me gustaría reivindicar al señor Baker, ese que hace también 40 años diseñara la bandera del orgullo, la bandera arcoíris, que no es sino la que hace que todos los colores nos representen a todos y que todos tengamos cabida en la defensa de los derechos de todos. Muchas gracias, señora González.
Entonces por eso lo tuiteaba ayer, porque en esto siempre ha habido mucho debate. Decían, bueno, vamos a ver, ¿se puede ser del Partido Popular y ser homosexual? Parece evidente que sí, pero el Partido Popular se ha caracterizado por colisionar sistemáticamente, luchar contra los derechos de los homosexuales. Y ojo, no digo ni siquiera abstenerse ante los derechos de los homosexuales, luchar contra ellos. Las movilizaciones en la calle, avaladas, apoyadas públicamente por el Partido Popular, de la familia, ¿os acordáis aquellas movilizaciones contra el matrimonio homosexual? Era Rajoy quien decía, y esto por ahí tenemos el audio en algún sitio, quien decía, somos nosotros, el Partido Popular, quien está convocando a la gente, por eso tienen esa fuerza en la calle. Fue el Partido Popular no solamente el que participó sistemáticamente, sino el que tenía esa visión tan retrógrada sobre la libertad de los demás. Y escuchábamos a Ana Botella, en fin, toda esta colección de gente que, por cierto, son los que están detrás de Pablo Casado, detrás de Pablo Casado, que hace oír la organización, le estaba dando su voto a Pablo Casado, estaba pidiendo el voto para Pablo Casado, envió un gráfico 2 días antes de la votación a todos sus miembros, y que además convertido en nota de prensa, que nos llegó un montón de gente, en el que decía, ¿quién es el candidato en estas, ahora que se van a votar estas primarias? El candidato que defiende los valores de la familia, Pablo Casado, de la natalidad, Pablo Casado, de los valores, bueno, de España, Pablo Casado, mientras que Soraya, todo X, no defiende, así que le damos su apoyo abiertamente. Yo le preguntaría, pues a quienes están en el Partido Popular y efectivamente dicen defender los derechos del colectivo LGTB, les preguntaría qué hubiese pasado si este país hubiese dependido del Partido Popular para el matrimonio homosexual. ¿Qué hubiese pasado? No hubiese pasado absolutamente nada. No hubiesen tenido ese derecho a día de hoy. Por tanto, sí, se puede ser del Partido Popular y ser gay y defender al colectivo LGTB. Efectivamente, somos libres cada uno de defender lo que queramos y pertenecer a la formación que queramos. Pero la incongruencia es clara. Hombre, no hubiese habido matrimonio homosexual si no hubiese sido por el gobierno de Zapatero. Y además está en un partido que ha sido combativo contra el matrimonio homosexual. Dice, se puede ser gay y también se puede ser astronauta y del Partido Popular. Es que no hay, es una asociación, evidentemente. Lo que es una incongruencia es decir que el Partido Popular defiende los derechos de los homosexuales, porque eso no es una apreciación, eso es directamente falso. El Partido Popular recurrió el matrimonio homosexual ante el Constitucional. Y luego les hemos escuchado decir cosas como un hombre con una cabra y una mujer con un perro. Era la comparación que hizo un exconcejal comparando el matrimonio homosexual con la zoofilia. O Esperanza Aguirre, que dijo que el matrimonio homosexual era meter el dedo en el ojo a los católicos. Otros, una concejala del Partido Popular en Valencia, tienen trastocadas las hormonas. También decían, más riesgo de que un niño sea violado si tiene progenitores homosexuales. Decía el número 2 de María Dolores de Cospedal. Otros decían, en un texto que recogían precisamente los organizadores de la manifestación del orgullo LGTB, María del Rosario Gómez de la Peña, una teniente de alcalde, concejala de Servicios Sociales de Gobierno Municipal del PP del Ayuntamiento de Badajoz, ante una foto del desfile del orgullo gay, puso un mensaje en Facebook diciendo, son repugnantes, son desagradables. Mariano Rajoy, el matrimonio siempre ha sido una institución entre un hombre y una mujer. La pervivencia de la especie no está garantizada, decía Jorge Fernández Díez. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Ahí teníamos a Ana Botella. En fin, tener 2 padres homosexuales causa más sufrimiento a los niños, decía Ana Botella. Un gay es una persona tarada, dijo un alcalde de Pontons en Barcelona, del Partido Popular. Bueno, y una y otra. Así que, en fin, ahora si queréis os tuiteo un enlace donde vienen recogidas todas estas. ¿Se puede ser gay y del Partido Popular? Claro, se puede ser del Partido Popular y muchas cosas. Pero lo que no se puede decir es que el Partido Popular defiende los derechos de los homosexuales. Eso no se puede decir, porque solo es mentira. No es verdad, es falso. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres La Resistencia, no estás sola. Prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que con esta sintonía lo que hacemos es abrir un espacio para reflexionar en torno a la prensa internacional y a la imagen que proyecta sobre nuestro país, la manera en la que han recogido noticias relacionadas con España los medios de comunicación internacionales, y esto lo monitoriza cada semana Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Y esta semana se han referido a Pedro Sánchez, decían, un equilibrista al mando, a los mandos del gobierno español, ¿no? Sí, era el titular que decía o que utilizaba Le Figaro para un perfil sobre el nuevo presidente español, que ya lo hemos comentado, está teniendo un gran impacto en el extranjero y sobre todo en Europa, ¿no? Las decisiones y la forma en la que ha dirigido a España en este primer mes de gobierno, y sobre todo la forma también en la que llegó tan inesperada al poder, sigue llamando mucho la atención. En este caso, Le Figaro intentaba destacar esto, ¿no? Lo inesperado de la victoria de Pedro Sánchez, lo frágil del gobierno, decía algo así que era el gobierno más frágil, que es algo que muchos medios han insistido, ¿no? El gobierno más frágil de la historia de la democracia en España, y que esto le iba a obligar a ser un equilibrista para intentar dejar su marca, aunque ya advertía que claramente Pedro Sánchez está intentando dejar pues eso, su impronta de cara a las elecciones generales que como muy tarde serán en 2020. El diario, o sea, el artículo de Le Figaro también señalaba algo interesante, ¿no? Que decía que advertía que pese a lo difícil que puede parecer que lo tiene Pedro Sánchez, el rasgo que dominaba su carácter era la tenacidad. Recordaba un poco cómo había sobrevivido a los golpes palaciegos y a las derrotas electorales, y en este sentido advertía que bueno que había que mirarle con cierto ojo y darle un voto de confianza, ¿no? Que a pesar de la fragilidad de su gobierno era posible que pudiera hacer más cosas de las que se podía esperar. Y algunas de las primeras medidas que se han puesto en marcha, por ejemplo, el acercamiento de los presos catalanes, han tenido también una gran repercusión en los medios de comunicación internacionales, ¿no? Sí, la verdad es que se considera sobre todo como un gesto, y algo más que un gesto, una medida que, como decía Kai Echko, el corresponsal con el que hablábamos esta semana, dice, es algo más que un gesto, ¿no? Hasta ahora Pedro Sánchez ha tenido muchos gestos, el nombramiento de mujeres, la decisión de acoger a Aquarius, pero esto era algo más que un gesto, porque sí que era, pues eso, cambiar un poco la política penitenciaria que se estaba aplicando en España hacia los líderes independentistas. Y ya os digo, The Politico, The Irish Times, el británico The Times, Le Point, toda la prensa francesa se hace eco de que 6 de los líderes independentistas se acercan a plazas, a cárceles, a prisiones catalanas, y sobre todo lo ven como un claro síntoma y una clara señal de que intenta enfriar la crisis y suavizar el enfoque, ¿no? Varios medios resaltan además que en este sentido Pedro Sánchez ya había anunciado que él era partidario de que los presos estuvieran en Cataluña más cerca de sus familias, de sus abogados, y que había decidido dar este paso, además pocos días antes del primer encuentro con Quim Torra, sobre el que hay ciertas esperanzas. The Times, por ejemplo, en su crónica de esto decía que después de este gesto había ciertas esperanzas de que pudiera salir algo, ¿no? de este encuentro. Otros medios, como Le Point, diario francés, por ejemplo, advertía que era muy difícil que saliera algo, porque al final siguen estando en posiciones bastante opuestas. Incluso hacía una metáfora, dice, corren el riesgo de no hablar el mismo lenguaje en su encuentro, pero sí que la decisión de acercar los presos catalanes se ha visto en los medios internacionales como un claro gesto de deshielo por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y como una manera de suavizar las tensiones y de quizá propiciar un diálogo que todavía ya os digo que se ve con escepticismo, pero que quizá se pueda avanzar en la crisis. Luego ha habido no solamente este asunto, sino otras iniciativas del gobierno español que han visibilizado también una nueva posición en torno, por ejemplo, a grandes temas como la inmigración.
el ejemplar comportamiento de España, decían algunos medios de comunicación internacionales, en torno al dilema de la inmigración, ¿no? Al reto de la inmigración. Era el titular que escogía Libération, el diario francés, ¿no? La ejemplar acogida de España en el caso del Aquarius, concretamente. Es verdad que siguen resonando los ecos de la forma en la que España ha abordado y ha gestionado toda la emergencia con este barco, que ha sido un poco un símbolo. Me hacía gracia también The Guardian, el diario británico, consideraba que toda la historia en torno al Aquarius y luego su llegada a Valencia había sido algo así como la metáfora visual casi irresistible de la crisis migratoria en Europa. Pero es verdad que se ha instalado la idea de que España ha tenido un comportamiento casi modélico, ¿no? El propio artículo de Libération destacaba esto, que la cooperación entre las autoridades españolas y las ONGs y en general todas las asociaciones que han colaborado en esta acogida había prácticamente sentado un modelo, ¿no? Incluso decían que las ONGs esperaban que podía servir de un protocolo, que podía servir para fijar un protocolo de actuación en este caso. También es verdad que estos mismos medios que elogian la forma en la que España ha actuado en este caso y que además destacan un poco el protagonismo que ha asumido de cara a Europa y de cara a intentar, pues eso, jugar un papel más importante en este debate que es tan importante para el futuro de Europa. Sin embargo, The Guardian, por ejemplo, señalaba que España sigue estando mal preparada para afrontar la llegada masiva que además se espera para este año, ¿no? En concreto, su corresponsal fue a Cádiz y estuvo visitando un poco las infraestructuras, habló con varias de las personas encargadas del sistema y les decían que había una desesperante falta de lugares de acomodo, había una presión tremenda en los centros de menores no acompañados, que las infraestructuras están saturadas y en este sentido, ya os digo, The Guardian, Libération, el New York Times también, todos advierten de que España parece que tiene generosidad y tiene voluntad, pero puede tener serios problemas porque no tiene ni la capacidad ni los recursos para afrontar la llegada masiva de inmigrantes que muchos creen que puede producirse en este año. Y en lo que se refiere a otras noticias, a otras informaciones que no están relacionadas con España, ¿qué es lo que estos días ha ocupado el mayor protagonismo en las portadas internacionales? Supongo que algo estará relacionado con las elecciones en México, porque esto ha tenido mucha dimensión, ¿no? Claramente, yo diría que ha sido la noticia que ha dominado, ¿no? Por dos razones. Por el hecho histórico de que el candidato de izquierdas gane la presidencia, por la abultada de la victoria y por lo que puede suponer, ¿no? Es verdad que no ha sido una sorpresa, las encuestas ya lo anunciaban, pero digamos el margen de victoria, pues eso, superando el 53% de los votos, ha llamado muchísimo la atención de todos los medios que han dedicado su portada a Ángel Manuel López Obrador. Y un poco a la sensación de que algo puede estar cambiando en México. Los medios americanos incluso destacaban que Donald Trump ha recibido con bastante, casi no diría alegría, pero ha recibido bastante bien la noticia de la victoria de López Obrador. Algunos señalan en qué puede influir esto, a lo mejor en negociar un nuevo acuerdo comercial. Algunos medios también han destacado que quizá es el menos internacional de los presidentes o de los candidatos a presidentes de México, que se va a centrar sobre todo más en cuestiones más internas que internacionales, pero desde luego por lo que simboliza, por lo que puede suponer para México, para toda Latinoamérica, la victoria de López Obrador ha sido portada y ha sido la noticia de la que han estado hablando toda esta semana los medios internacionales. Pues Pilar de la Peña. Pilar, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros. Bueno, que hoy es viernes de Videoforum,
Los viernes ya sabéis que hacemos este gran ejercicio colectivo en el programa. Yo intento describir cuál es el espíritu de esta sección para que las personas que se incorporan nuevas vean un poquito en qué consiste. Que se trata de lo siguiente. Hacemos un ejercicio semanal. Elegimos una película y es un ejercicio compartido por toda la audiencia. La vemos todos y después la podemos comentar. Y este ratito que dura el comentario siempre tienen alguna vocación. Las películas tienen algún mensaje. A veces son películas muy superficiales, pero siempre ocultan algún pequeño mensaje que nos sirve para reflexionar en torno a cosas que van más allá de la película, más allá de la cuestión cinematográfica, de si está bien hecha o no está bien hecha, si te ha gustado o no, los actores, etcétera. No, aquí hacemos un análisis que está más relacionado con la filosofía última, el contenido, el mensaje que envía, ¿no? Y vosotros enviáis vuestras participaciones. Hoy, como estamos en directo, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa. Así que a partir de ahora queda abierto el teléfono por si queréis enviar vosotros qué es lo que os ha parecido El jardinero fiel. La película elegida hoy fue propuesta por Mamen Páez. Hubo varias personas que nos dijeron, hay que verla, hay que ver. Esta es una película absolutamente maravillosa que denuncia los abusos de una farmacéutica en Francia que está experimentando con seres humanos. Y como lo descubre un activista. Esta sección está llena de spoilers. Tiene una intencionalidad. Por una parte, la sección no solamente trata de reflexionar sobre algún tema, sino que también queremos que sea como si te estuvieras sentando a ver una película en este momento. Como si, oye, si no la has visto, es una experiencia que te puede ser un sustituto porque te damos algunos audios del programa y intentamos que te traslades un poquito a la atmósfera de la película. Y si la has visto, eso es muy útil. Pero si no la has visto también, porque gracias a la participación de los oyentes, si ahora decides verla, vas a tener muchas claves que de otra manera difícilmente tendría. Bueno, como decía, fue Mamen Páez quien nos sugirió. Es una película interesante. Buenos días, cafetero. Feliz finde, abrazo a todas. Solamente quería decir que, bueno, que sí, que nos quedamos todas compungidas por la película El jardinero fiel, pero bueno, que esa es una triste realidad que sucedió en Kano, Nigeria, y parece mentira que no recordemos a cuántas personas activistas han asesinado, maltratado. Pasa en Turquía, pasa en Panamá con mi amiga Lucy Córdoba, que acabo de compartir un tuit, y bueno, así funciona el asesinato empresarial, por tantos motivos. Guerras, quién crea las guerras, quién financia las guerras, quién gana negocio con las guerras. Bueno, en comparación con la realidad, mi historia es tan dócil como una postal de vacaciones. Y así lo es. Y muchas lo sabemos. Bueno, que os quiero, no me quiero alargar más. Y no nos olvidemos de las personas refugiadas, que no lo son, aunque las llamemos así. Solo buscan refugio. Feliz finde. Mamen Páez, que como todos sabéis, además dedica su actividad, también es cooperante, incluso aprovecha sus vacaciones cuando las tiene para ir a África, precisamente. Conoce muy bien África, por eso aprovecha para ir a África para ayudar allí. Y nos presentaba esta película, Mamen Páez. Es una película maravillosa, es una película británica, año 2005. Está dirigida por Fernando Meirelles y está basada en una novela de John le Carré, que a su vez está basada en unos ensayos ilegales que se llevó a cabo en niños nigerianos por parte de empresas farmacéuticas en el año 1996. Es decir, está basado en un hecho real. Una activista que se llama Tessa es la que se encarga de investigar y tratar de dar a conocer estos abusos, estos experimentos, y eso le cuesta la vida. Y entonces la película lo que hace es un viaje a través de los personajes de Justin, su marido, que es un diplomático, y de su pareja, que es un diplomático, y de ella. Entonces, con muchos flashbacks, con muchas vueltas atrás, lo primero que conocemos en la película es que ella es asesinada. No se sabe muy bien por qué. Al principio, además, digamos, se juega un poco al despiste para que parezca encubrir una relación sentimental, una infidelidad por su parte, pero en realidad lo que estaba era investigando estos abusos de las farmacéuticas. Bueno, incluso se llega a insinuar
que Justin, el marido de esta activista que es diplomático, se llega a insinuar que él podría haber cometido o mandado asesinar a estas dos personas por ese triángulo amoroso, ¿no? Cuando él sabe perfectamente, el diplomático sabe que Arnold, el compañero de Tessa, es gay, son compañeros y que eso nunca podría pasar, ¿no? Pero sí, yo creo que es el desencadenante de todo esto. Y al final el hilo conductor también está siendo la relación de Tessa y de Justin, y de que Tessa le dice desde el principio hasta el final, recuerda la película, que ella le dice a él, es que tú me proteges. Por ordenar por partes para aquellos que no lo hayáis visto. Justin es un diplomático y un día en una conferencia conoce a la que después será la otra protagonista, Tessa. La diplomacia, por lo tanto, tal y como hemos demostrado, es el mismísimo mapa e indicador de la civilización, señalando a las naciones el camino más seguro a través de territorios llenos de peligro. Esto es todo. Disculpe. ¿Sí? Perdón, disculpe. Sí, dígame. Tengo una pregunta. Quisiera saber qué mapa utiliza Gran Bretaña cuando, desoyendo por completo a las Naciones Unidas, decide invadir Irak. ¿O cree usted que es más diplomático ceder a la voluntad de una superpotencia y tomar parte cortésmente en Vietnam, segunda parte? Bueno, yo no puedo hablar por Sir Bernard. Oh, creía que estaba para eso. Bueno, los diplomáticos vamos a donde se nos envíe. ¿Y los labradores? Tocado. En fin, creo que Sir Bernard sin duda argumentaría que cuando se agota la vía diplomática... ¿Se agota? Señor Quayle, no se ha agotado exactamente, ¿no cree? Solo simplemente está obstruyendo el paso de los tanques. A ver, admitámoslo. Tardamos 60 años en desarrollar esa organización internacional llamada Naciones Unidas, cuya función es evitar las guerras. Y ahora vamos y la dinamitamos porque nuestros coches se quedan sin gasolina. Siéntate, Tessa. Yo no, creo escuchemos lo que tiene que decir. El planteamiento de la interlocutora es válido y que la política exterior de un país no debería estar determinada por intereses comerciales. ¿Qué gilipollez tiene que asumir su responsabilidad? Como veis, están perfilando a los personajes. Esto es el comienzo de la película y entonces allí ese es el momento en el que se conocen y él queda enamorado de esta activista que irrumpe de forma con tanta intensidad en la conferencia. Luego ella le pide disculpas, le dice, igual me he excedido, tal. Pero aquí lo que está retratando es que es una persona dispuesta a luchar con unos principios muy firmes y dispuesta a luchar contra las injusticias al precio que sea, ¿no? La gente se levanta de la conferencia, bueno, pues esta mujer, tal, no sé qué, pero él queda absolutamente entregado al amor cuando conoce una mujer así. Había una frase que había dicho, tienes que recordarla, pero se me ha olvidado, así que da igual. Una frase que pronunciaban que era súper bonita. Porque ella le declara su amor en algún momento, poco después de esta secuencia, y él le dice, pero si te acabo de conocer. Dice, pero si no nos conocemos apenas. Y dice, porque ella le dice, llévame contigo a tus viajes, a tus cosas, que te vas a África. Y dice él, pero si te conozco desde hace unos días. Y dice, y así me vas a conocer, o así tienes que conocer. Bueno, no me acuerdo, ya lo pensaré, es igual. Pero lo rescataré para el programa porque era una frase muy bonita que definía, te dejo que así me conozcas, o algo así, que definía muy bien en qué consiste el proceso del amor. Pero bueno, el caso es que se enamoran y ahí empieza una historia juntos. Sí, yo creo que en el perfil que ya se ve en esta primera escena, el perfil de ambos es que son dos personas, la verdad que bastante distintas, porque él demuestra esa vía diplomática que hay que seguir, no hay que excederse, no hay que extralimitarse, hay que pensar las cosas antes de hacerlas, hay que hacerlo de forma pausada, de forma diplomática. Y ella es todo lo contrario, ella tiene, ella es impulsiva, muy defensora, ¿no? de los derechos humanos, y yo creo que al final pues van haciendo esa conexión, ¿no? Y al final él pues cuando
cuando, bueno, si quieres adelantarlo tú lo que sucede después, pero ahí al final yo creo que acaba aprendiendo muchísimo de esa cualidad de Tessa de ser impulsiva, acaba siendo impulsivo y también se acaba dando cuenta, como veremos más adelante, de que Tessa aprende muchísimo de él, porque ella para denunciar digamos, ¿cómo decirlo? Una injusticia, para denunciar la injusticia que se plantea en la película, recurre a esa vía diplomática y deja a un lado ese afán impulsivo. Oye, Birgit, ¿por qué 3 abejas se gasta 70 millones probando la dipraxa para KDH? ¿Acaso el mercado africano vale tanto? Tienes que entender la magnitud de todo esto. Se acerca una epidemia de tuberculosis. Afectará al mundo entero. O para expresarlo con un lenguaje que entiendan en todas las bolsas del mundo, si el mercado de la tuberculosis rinde como se prevé, se espera ganar miles y miles de millones de dólares. Y el producto que los generará es la dipraxa. Eso, por supuesto, si las pruebas preliminares en África no han producido ningún efecto secundario preocupante. Bueno, por resumir, ella se va a África y ahí empieza a tener noticias y empieza a tener algunos datos donde se encuentra con que se están produciendo estos experimentos con personas, con seres vivos, con seres humanos, experimentos por parte de las farmacéuticas, y empieza a indagar, a buscar información, y mientras tanto vemos cómo empieza a recibir amenazas, y al final la cuestión es que, como os podéis imaginar, quien le ha asesinado han sido precisamente los responsables de esta empresa farmacéutica para evitar que eso vea la luz. Una historia real. Alguien decía, claro, nos escandaliza mucho, porque más allá de la película y del argumento concreto de esta película, pero decían, claro, nos escandalizamos mucho por esto, que queda muy retratado, pero se nos olvida que el coltán, las grandes materias primas, todavía a día de hoy se compran a precio de ser humano. Y para que tengamos coltán en los teléfonos móviles, tienen que existir las minas de coltán, que en su mayor parte en estos países están trabajadas por niños. Entonces, claro, es verdad que nos plantea un dilema que es como algunos de estos desarrollos farmacéuticos, nos encontramos la inmoralidad que supone, no hay ni que discutirla, ¿no? Pero dices, pero hay otras cosas que son más cotidianas y que, sin embargo, también tienen como consecuencia precisamente la vida humana, ¿no? Sí, de hecho, viendo la película me acordaba de cuando hemos entrevistado recientemente a la senadora de Izquierda Unida que estuvo en el Lifeline, Vanessa Angusta, y entonces ella decía, es que las políticas de la Unión Europea no están pensadas para salvar vidas, dice, sino para defender a quien expolia los países de los migrantes. Todo tiene relación. Lo que estamos viendo ahora con esos mal llamados refugiados, como decía Mamén, porque lo que hacen es buscar refugio, pero todavía no tienen ese refugio. Lo que estamos viendo con los refugiados es eso mismo, es después de explotar sus países, no queremos que vengan a los nuestros. Y a lo mejor la solución está en eso, en no expoliar, en no explotar los países vecinos y entonces poder dejar vivir en paz a nuestros vecinos. Yo creo que esa también es una de las grandes filosofías de la película, porque, bueno, de hecho, Justin, el protagonista, se encuentra en un momento en el que quiere llevarse en su avión, pues quiere llevarse a una niña de un poblado allí en Nigeria, y no le dejan. Dicen, es que es la política, es decir, no tendrías que acoger a todo el poblado. Efectivamente, no es la solución. La solución es de raíz y de origen. Buenos días, Fernando María, sobre Jardinero Fiel. Es una película que me recuerda mucho a Gorilas en la niebla, que hace una denuncia al sistema que hay en el mundo sobre la expoliación de recursos naturales, sobre experimentación de medicamentos, aprovechando la pobreza, sobre la muerte de los protagonistas, pero sigue pasando lo mismo. Estas películas reflejan muy bien lo que pasa, pero en la actualidad sigue pasando lo mismo. Por ejemplo, con Berta Cáceres, gente que ha sido asesinada por intereses de las grandes empresas. Venga, hasta luego y gracias. En el caso de Berta Cáceres es verdad que nos trae precisamente a la memoria ese caso, ¿no? Activistas que por todo el planeta sufren las consecuencias de haberse opuesto públicamente a situaciones como esta, ¿no?
Sí, bueno, en este caso también hay un anuncio, ya hay un anuncio elaborado por la propia farmacéutica, bueno, pues anunciando la epidemia que viene de tuberculosis, plantea el apocalipsis para luego dar la gran solución, que es el Dipraxa. Que Una nueva peste está azotando el mundo. En el siglo XXI, la tuberculosis multiresistente matará a 1 de cada 3 personas. Pero ahora hay esperanza. Es tremendo, ¿no? KIH está desarrollando un tratamiento revolucionario para quienes sufran de tuberculosis. Nosotros lo llamamos Dipraxa. Ustedes lo llamarán vida. Y yo lo llamo superventas. Karel Delacour-Jackson. El mundo... Bueno, las farmacéuticas que dicen que llega una gran epidemia de tuberculosis y que ellos tienen la solución, que ellos la van a aportar y que además han conseguido tal. Y luego todo, bueno, el argumento, pero tampoco me perdería en los detalles de la película porque es bastante irrelevante para lo que estamos discutiendo, que es si de verdad las grandes compañías multinacionales nos imaginamos que serían capaces de una cosa así, matar a alguien, no ya solamente matar a un activista, sino experimentar con seres humanos en el tercer mundo. Y fijaos, hay una cosa que es muy llamativa, porque independientemente de cuál es el argumento, cómo se llama el medicamento o qué es lo que sucede en la película, lo digo porque, curiosamente, en los mensajes que estáis enviando en las redes sociales y lo que estoy viendo en Spreaker, en el chat, es que a todos os parece no solamente verosímil, os parece que está ocurriendo. Y esto me parece muy grave, porque no que lo creáis, sino que qué es lo que estará pasando en el mundo para que los ciudadanos seamos tan conscientes de, porque yo también creo que, desde luego, que hay gente dirigiendo grandes multinacionales capaces de experimentar con seres humanos. Lo creo perfectamente y no creo que haya que ser ningún... Hemos conocido, esto está basado en un caso real, o sea que pocas más pruebas... Claro, habrá que... Los diamantes de sangre, por ejemplo, otra película que también nos recuerda la manera en la que el primer mundo abusa, no ya ni siquiera por un fármaco, sino por diamantes, ¿no? Por una pieza de tal. Pero antes de que sigamos, que decía yo, había una frase que me gustaba tal, la he localizado, la tengo localizada. A ver si consigo que... Claro, no sé, vaya, no sé si voy a conseguir que suene. En el momento, bueno, pues cuéntalo. Bueno, yo lo que quería decir sobre esto es que ¿por qué, si ya sabemos que el dinero lo puede todo, como decía Rodrigo Rato, es el mercado, amigo? Pues efectivamente, el mercado lo puede todo, incluso por encima de las vidas de muchas personas. Y en este caso lo vemos perfectamente en la película. Ellos quieren que esos informes médicos no planteen ningún tipo de efecto secundario de este producto farmacéutico, porque entonces perderían millones de dólares, que al final es lo más importante para esta empresa, no tanto la vida de las personas, efectivamente. Bueno, y entonces hay una serie de amigos que no vamos ahora a analizar Sandy aquí, pero hay una serie de amigos que aparecen en la película y resulta que uno de los amigos es el que delata a la activista. Como os podéis imaginar, pues la trama circula en torno a una serie de personajes que nos encontramos que aparentemente son muy majos y que aparentemente son protectores y resulta que son los grandes traidores. ¿Te ha dicho Sandy que él delató a Tessa? Me dijo que hizo una llamada. No sabía que la matarían. Ese imbécil estaba loco por ella. Pero así funciona el asesinato empresarial. Un jefe se entera de algo, avisa a su jefe de seguridad que habla con alguien, que habla con un amigo de otro, y todo acaba con un contestador automático en un despacho alquilado y unos sensibles caballeros con una camioneta azul. Nunca sabrás quién encargó el trabajo. Puedo sacarte de Kenia. Es una de las cosas que aún hacemos bien. Pero debes dejarlo ya. Me aseguraré de que se entere quién debe. Vuelve a tu hogar. Y vive. Ya no tengo hogar, Tim. Tessa era mi hogar. Porque en la historia también hay una gran historia de amor entre ellos, ¿no? Y bueno, él decide seguir investigando y tratar de destapar qué es lo que ha llevado al asesinato de su mujer, aquella joven a la que conoció en esa conferencia y que le dijo con estas palabras tan bellas que estaba enamorada y que le llevase a viajar por el mundo con él. ¿Por qué me miras así? Es una historia de amor muy bonita también la que tiene la película. Uh-huh. Ya han tenido un romance, ¿eh? Este es el siguiente encuentro. Un romance. Un romance, un affair, una historia, Tessa.
¡Qué sorpresa! ¡Madre mía! ¿Cómo has entrado? Llévame a África contigo. ¿Qué? ¿Te envuelvo en una alfombra o te meto en una caja? Muy gracioso. Te entraría de contrabando como mercancía ilegal. No podría declararte. Escucha, podría meterte en una caja para plantas. Irías cómodamente envuelta en un trocito de... Podría etiquetarte, Tessa. Lo digo en serio. Sí, ya me lo imagino. Bueno, ¿y en calidad de qué debería llevarte a África? Me da igual. Puede ser como novia, amante o mujer. Demasiadas opciones. Bueno. Me halaga que quieras ser... No. Justin, por favor, no lo digas. Una frase hecha. Solo di sí o no. Pero si apenas nos conocemos. ¿Podrías aprenderme? ¿Aprenderte? Esta era la frase, podrías aprenderme. Me ha parecido maravillosa porque, claro, cada película que describimos aquí en esta sección cafetera oculta muchas historias. Hay una gran historia del abuso de las farmacéuticas, hay una gran historia de amor también, hay un relato que es trepidante, hay una investigación policíaca. Bueno, cuenta muchas cosas, habla también de África, cuenta muchas cosas, pero la historia de amor también la cuenta. Podrías aprenderme. Me parece una frase absolutamente magistral y cargada de respeto, de aceptación, porque además toda la película él se va manifestando como una persona enormemente respetuosa con la vida de ella. Y los dos se han dado unos márgenes de libertad brutales y de respeto del otro frente al trabajo y frente a la vida personal también, ¿no? Y eso va quedando destacado a lo largo de la película. Pero quería destacarla porque me parece además que, como lo anoto, como un pequeño paréntesis, pero lo anoto como una frase de gran respeto. Podrías aprenderme. Me parece una frase preciosa porque es verdad que una relación al final consiste en aprenderse unos a otros. Así que... Y durante toda la película vemos ese camino de aprendizaje que tiene él con Tessa. Yo creo que él cree que conoce a su mujer, porque ya son pareja formal, por así decirlo. Y entonces yo creo que llega a aprender de Tessa justo cuando llega al final de la película, ¿no? Es el punto final en el que de verdad ha conseguido proteger a Tessa. Y bueno, a mí me parece muy bonita. La historia de amor es muy bonita y además eso, hay muchas frases. Tessa era mi hogar. Podrías aprenderme. Son algunas frases que como la historia de amor. Pero independientemente, claro, lo que hay es una gran denuncia, llevada al cine, una gran denuncia sobre el abuso de estas multinacionales. ¿Por qué se deshicieron de una activista que estaba dispuesta a denunciar ante el mundo que estaban abusando de seres humanos, estaban experimentando con ellos? ¿Por qué decidieron deshacerse de ella? Fue él, ¿verdad? No te hagas el detective. 3 abejas, KDH, Dipraxa. ¿Qué es lo que pasa con ese eje del mal? KDH es suizo-canadiense. ¿Por qué estamos en el ajo? Curtis era de los nuestros. Es británico. Dios, Justin, deja de sentir lástima por África y demuestra lealtad. La planta de KDH en Gales pudo acabar en Francia. 1.500 empleos. En una región en crisis, se lo debíamos. Necesitaban ayuda con la Dipraxa. KDH necesitaba un socio inversor aquí. Curtis y 3 abejas proporcionaron ambas cosas. ¿Y Tessa qué quería? Presionar a Kenny, detener las pruebas, rediseñar el fármaco. 3 años de retraso, millones de dólares. ¿Oh? No se nos paga para defender casos perdidos. Ya lo sabes, Justin. A la máscara de la prosperidad y el desarrollo y la investigación que se utiliza para encubrir la pura arrogancia de estas personas que lo único que querían en realidad era hacer millones y millones y millones a costa de vidas humanas. Habrá quien diga, cuánta demagogia, pero mira el gran servicio que hacen
las farmacéuticas y tal. Fue un caso real, lo digo para el que, Pero, para por el que ejemplo, crea que no, esto claro, está basado en un caso real. Sobre esto dos cuestiones. Una, la que dice María ese que decía, dice, claro, pero es que luego no les llegan esos medicamentos y mueren también por la falta de ellos. Porque esto también se ve en la película, es tan que se ve paradójico como precisamente esos medicamentos luego no son repartidos claro, muchos. que supuestamente son para ellos y no les llegan. Ni siquiera aceptando la inmoralidad que supone experimentar con seres humanos y además sin su conocimiento, ¿no? Porque había alguien que decía en el chat, bueno, hay un montón de gente que se expone voluntariamente en los hospitales a ser partícipe de experimentos, pero experimentos absolutamente reglados y además te expones voluntariamente. Y conociendo, se supone... Conociendo los riesgos. Suelen ser gente, tienen. suelen ser médicos, suelen ser gente que está en el proceso... Yo tengo una amiga que se sometió a algunas de estas pruebas y lo hacía puramente por participar en la investigación científica del asunto, ¿no? Así que, claro, se da con unas garantías increíbles, pero ¿a quién le importan cuatro personas en el sur de África que no van a protestar, que no van a ir a los medios de comunicación, que no van a tal, ¿no? Pues los abusos están servidos. Insisto, es una historia real, no es una esta. Y aquí también se plantea un debate, que es, ¿qué tendría que haber hecho Tessa, ¿no? Se plantea, en una parte de la película se plantea ese debate. Ella recurrió a la vía diplomática para buscar una solución y ir directamente a Naciones Unidas, y eso le costó la vida, porque es verdad que al final ese camino era más arriesgado. Por su parte, su compañero Arnold dijo que fuesen a la prensa directamente y que desde allí saltase el escándalo y entonces se revolucionase y se pudiese llegar a un cambio. Y yo planteo ese debate. ¿Qué es lo que creemos que tendría que haber hecho Tessa en ese momento? ¿Seguir por la vía diplomática o recurrir a la prensa? Mira, Juan López Duralde ha publicado un tuit que dice, tú fíjate, son las 9:59 del día 6 de julio. Hace 15 minutos. Dice, estoy en un autobús y una persona me pasa un post-it con el siguiente mensaje. Por favor, escribe y cuenta lo que pasa con los que defienden el medio ambiente en Colombia. Gracias. Es terrible, me dice. Me voy a documentar y lo voy a hacer, pero el mensaje habla por sí mismo. En un post-it le acaban de pasar a Juan López Duralde en un autobús, por favor, cuenta lo que les pasa a quienes defienden el medio ambiente en Colombia. Claro, porque esto, llevado al terreno de las farmacéuticas, es así, pero llevado al terreno de las grandes hidroeléctricas en Latinoamérica, de todas esas empresas que están expoliando territorios y territorios enteros para plantar aceite de palma, para extraer aceite de palma, y que se están llevando por delante tribus. Es decir, el abuso del ser humano en esta suerte de colonización global que se produce es salvaje. Y hemos tenido casos muy concretos. Hablamos precisamente con la hija de Berta Cáceres hace algunas semanas, con Olivia Zúñiga, y nos decía, claro, es que incluso hay intereses y lazos creados con el propio gobierno y encubridores en el propio gobierno. Es que el mercado sobrepasa los derechos humanos también gracias a sus cómplices, y los grandes cómplices son los gobiernos, que al final es a donde podemos acceder. El mercado es verdad que está ahí, es más inaccesible para las personas de a pie, pero sí que es verdad que las personas, como decía Davierete, las personas sí que podemos forzar, a pequeños pasos podemos forzar un cambio, pero presionando a los gobiernos, que son los que son cómplices y los que amparan también estos asesinatos. Las grandes compañías farmacéuticas, conejillos de indias africanos, pruebas baratas con fármacos peligrosos, consentimiento extorsionado con amenazas a los hijos, sobornos, encubrimientos, estuvo en Nairobi, tumbas en el sin hospital. nombres, Sabía que le y había asesinatos. Es el marido. Exacto, Dr. Lorber. Algo está pasando ahí. ¿Por qué vino mi esposa? Ellos habían escrito un informe, 16 páginas de conjeturas inspiradas. Yo tenía que proporcionar los datos clínicos que faltaban, testificar en una cinta. ¿Y lo hizo? Ella hubiera hecho pública esa cinta, señor Quayle, con mi voz grabada. Esa carta era mi seguro. ¿Pero cómo supieron dónde encontrarles? Se dirigían hacia Marsabit para entregar todo el paquete a Grace Makanga. Makanga se lo habría entregado. El caso es que las farmacéuticas conspiran para llevarse por delante a esta activista y para seguir investigando con seres humanos y que no se conozca semejante escándalo. Y luego hay un epílogo final que vamos a poner porque además está diciendo
Virginia dice en un mensaje, Virginia Rodríguez, una de mis películas favoritas, que no se os olvide poner la parte final, la epístola, ahora ponemos la conclusión final de esta película, pero que nos recuerda sobre todo una película que lo que nos hace es acercarnos a una realidad que no nos es ajena, que se da en muchas circunstancias, en muchos otros países, con muchos otros actores protagonistas que no están relacionados con la industria farmacéutica, sino a veces con otras industrias globales, millonarias, y que abusan de los derechos humanos y incluso de la vida de las personas en muchos lugares del planeta, ¿no? Sobre todo, yo creo que es necesario ver este tipo de películas, escuchar a personas que hayan pasado por vivencias parecidas o que han tenido familiares con vivencias parecidas, sobre todo para acabar con esa ingenuidad que tenemos de que vivimos, de que todo el mundo en el globo terráqueo vive en igualdad, vive en democracia y que el capitalismo no tiene ningún efecto sobre los derechos humanos. Y efectivamente el capitalismo tiene efectos sobre los derechos humanos. Igual no es tan fuerte el efecto sobre los derechos humanos de Occidente, que aquí pues estamos muchísimo mejor que en nuestros países vecinos, pero en nuestros países vecinos el mercado supera a esos derechos humanos incluso por encima de las vidas. El jardinero fiel, la película que hoy hemos tratado en el Videoforum Cafetero. Han llegado muy pocos mensajes, habéis enviado muy pocos mensajes, a pesar de que era una película que fue muy elogiada por los oyentes cuando os invitamos a reflexionar en torno a esto. A ver, que hay un mensaje, espera, que creo que lo puedo lanzar en directo desde aquí con el teléfono y no hace falta que accedamos. Claudio, desde... Es que alguien me está diciendo, bueno, podíais coger también llamadas en directo. Digo, pero espera. A ver, Claudio. Buenos días. Soy Claudio H. desde Alicante. Me encanta que estén comentando esta peli porque en su momento la viví ahí fuerte. Y me encantaría proponerles que para la semana que viene les voy a pasar un título de una peli que me pegó muy fuerte, que es de los 90 también. Esta no sé si es de los 90, la verdad que no me acuerdo, creo que no. La que propongo para la próxima semana es Leolo, una peli que me parece que es de un director canadiense alucinante. Ahí la dejo. Un besito para todos. Chao. Fue una película que tuvo sí, la recuerdo perfectamente, Leolo, una película de 1992, cine dramático, comedia, estoy viendo, pero recuerdo perfectamente. Tuvo además unas críticas también formidables. Es una buena propuesta. Vamos a ver si sacamos a votación. A mí me gustaba mucho. Alguien ha dicho también Gorilas en la niebla, pero había otra película, a ver si os acordáis del nombre, de un investigador, un científico que es Jim Hackman, creo, y que también convive con gorilas y decide enfrentarse a los seres humanos. Y entonces todo el mundo considera que se ha vuelto un psicópata y tal, pero esta era muy buena. Y luego Jim Hackman, también otra película en la que logra encontrar una cura para el cáncer por unas hormigas. Está investigando en la selva. No sé si es la misma, igual estoy mezclando las dos películas, pero son dos películas también relacionadas con el medio ambiente, con el abuso de las grandes empresas, también con la defensa de valores humanos y valores científicos y de la ilustración, y eran dos películas, no las bueno, a ver si alguien es capaz de decírmelo en las... Leolo está muy bien, dicen aquí, maravillosa película esta. A ver si os acordáis vosotros. Dice, hombre, Fer, yo necesito más margen para ver las películas, por favor. La segunda era de Sean Connery, es verdad, matiza Mao 5. ¿Y te acuerdas cómo se llama, Mao? A ver si nos puedes decir. Los últimos días del paraíso o algo así. Mira, a ver si aparece en Google. Los últimos... Instinto es una... Y los últimos días del paraíso, la otra. ¿Puede ser Instinto? Sí, creo que era una de las que me estaba refiriendo. Instinto. A ver, Instinto... La película. Esto tendríamos que tenerlo más previsto, pero... Sí, Instinto, la película. Era una película... Creo que era Instinto. Sí, una película absolutamente maravillosa. Pero el tráiler está subtitulado, no está en castellano, no lo encuentro en castellano, así que no lo puedo lanzar. Pero esa podría ser una buena propuesta también. Leolo, Instinto y Los últimos días del paraíso. Probablemente no sea una película tan extraordinaria, pero... A ver, Los últimos días del Edén. Los últimos días del Edén. Sí, Los últimos días del
del Edén, Sean Connery. Y, joder, esta de filosofía ecológica. Esta era la verdad, era una película... A mí me encantó. Es usted la presunta ayudante que me envía a Aston. ¿Cuándo fue la última vez que realizó un trabajo de campo? Y aquí no puede usted quedarse. ¿Por qué? ¿Porque no soy un hombre? ¡Oh! ¿Qué es lo que cree haber descubierto? No es que lo crea. Lo sé. He descubierto un remedio contra la maldita plaga del siglo XX y ahora, ¿cómo puede irse cuando la necesito aquí? Los últimos días del Edén. Una película, la verdad, estupenda. Los últimos días del Edén y la otra, Instinto también, que no tenemos, y Leolo también. 3 películas, pues mira, ya tenemos votación, ya la podemos lanzar en este momento, porque de esta manera también, claro, había quien decía, es que no tengo tiempo en una semana. Hombre, es una película, cualquier noche que tienes en toda la semana, tienes un ratito para verla, y sobre todo lo que es maravilloso es hacer este ejercicio compartido, este ejercicio de la audiencia, porque al final la vas a ver a la vez que un montón de gente. Vas a poder participar en el programa enviando los audios y tu opinión y buscando ese otro perfil que pasa más desapercibido cuando se hace análisis de las películas, ¿no? ¿Y qué más? ¿Alguna cosa más? ¿Tenemos alguna cosa que...? Vamos a poner la música de la sobremesa cafetera. Me gusta a mí cómo suena. Pero a mí me ha gustado mucho El jardinero fiel. Me ha parecido es un auténtico peliculón. Un poco desasosegante, porque claro, todas estas películas tienen un punto de vista muy pesimista. Dices, joder, es que la naturaleza humana queda por los suelos. Pero también a la vez tienes la otra parte. Tienes a un desalmado empresario de la farmacéutica, pero a la vez tienes a una activista que te devuelve la esperanza sobre la naturaleza humana. Así que, claro, probablemente este es el mejor retrato de las personas, ¿no? Somos cosas tan diferentes. Sí, y podemos yo creo ser lo que... mejor y lo peor. Sí, y plantea también esa parte diplomática y esa parte activista, ¿no? Que tendrían seguramente que unirse más de vez en cuando para intentar llegar a un cambio. Pues nada, queda al final, Fer, queda al final. ¿Qué más hay que decir? El final de la película. Y queda el final de la peli, el final epistolar que nos pedíais y que en efectivamente se concreta. Hoy estoy muy espeso, la verdad es que me estoy viendo como que necesito azúcar. Mi cerebro necesita la heroína del siglo XXI, una buena dosis de glucosa, pero se produce en estos términos. La única medida que se requiere, aparte de triturarlo, es controlar más de cerca a esa ramera residente. Quiero saber qué hace, a dónde va y con quién se reúne. Lo único que hay que hacer es desmentirlo. Si nadie nos ha dicho que la dipraxa está causando muertes, no pueden responsabilizarnos. Sin embargo, mi querido Santi, si alguna vez se supiera que hemos cerrado los ojos ante dichas muertes, ninguno de nosotros sobreviviría al escándalo. Aún conservo grandes expectativas para ti. Recuerdos a gloria. Atentamente, Berna. ¿Por qué se ya se fue? Ha sido un suicidio muy extraño. Su cuerpo tenía nada menos que 8 heridas de bala de 3 armas diferentes. Ninguna de ellas fue la que encontraron en su mano. ¿Quién ha salido impune después de asesinar? Por supuesto, no el gobierno británico. Ellos meramente taparon tal y como se suele hacer los ofensivos cadáveres. Aunque no literalmente. Eso lo hizo una persona o personas desconocidas. Entonces, ¿quién cometió los asesinatos? Por supuesto, no la respetable compañía de productos farmacéuticos KDH, que ha gozado de unas ganancias récord este trimestre. Y que ahora ha autorizado a Zimbamed de Harare para que siga probando la dipraxa en África. No ha habido asesinatos en África. Solo lamentables muertes. Y de esas muertes obtenemos los beneficios de la civilización. Beneficios que obtenemos fácilmente, porque esas vidas se compraron muy baratas. Bueno, El jardinero fiel, la película, que a ti te ha gustado. Sí. Bien. Sí, bueno, también habíamos llamado El jardinero fiel a tu padre. Es desolador el panorama con... Pero ¿cómo no te acordabas tú? Yo es que no lo había visto, creo.
pero yo sí, con mi memoria sí, no sé. lo que pasa es que también tengo una memoria, bueno, pues eso. De pez, lo que es de pez. Pero De claro, pez diminuto. hablábamos el otro día en antena de tu padre y le llamamos el jardinero fiel. Ah, bueno, pero el Bueno, jardinero a ver, fiel es al que, final es el diplomático, o sea que claro, tampoco- a ver, yo creo que podría haber sido es una peor. metáfora también, ¿no? Podríamos haberle llamado el del silencio de los corderos. Tiene su jardín y entonces, de hecho, cuando al protagonista, cuando le anuncian la muerte de su mujer, él está en su jardín. Está cuidando sus plantitas. Está cuidando es verdad. sus plantas, es el jardinero fiel, o sea, es fiel al camino de aprendizaje de Tessa. Y luego también sobre lo que decía Davierete de hacer pequeñas acciones, yo creo que también tenemos que pensar con esta película y bueno, con este tipo de películas, este tipo de reflexiones, es en que cada actuación que hacemos, sobre todo desde Occidente, eso repercute en nuestros países vecinos más afectados. Y en el New York Times hablaban de que ahora se huye del calentamiento global y supone una nueva gran migración. Es decir, no solamente nos vamos a encontrar con refugiados sin refugio que vienen huyendo de guerras, sino también de quienes están huyendo del calentamiento global que nosotros mismos estamos provocando. Por tanto, yo creo que la reflexión tiene que ser que cada paso que damos en Occidente repercute en la vida de muchas personas, de millones de personas. Mira, todavía nos llegan algunos mensajes sobre la peli. Buenos días, Resistencia. Bueno, ya que no tienes comentarios o muchos comentarios sobre la película, aquí va el mío. Me gustó mucho dos escenas. La primera, cuando la Tessa quiere recoger a esa madre que se está yendo, que tiene que recorrer 40 kilómetros para llegar a su pueblo. Y él le dice, no puede ser, no podemos ocuparnos de ellos. Una hora después en la película está la escena del avión, en donde se ve que él ha cambiado y mucho. Sí, es un momento muy bonito. Tessa se cruza con unos niños que tienen que hacer 40 kilómetros a pie y entonces le pide a su marido que se lo lleve y dice, no podemos inmiscuirnos, no podemos llevar. 627-002-002. Creo que el problema de base es el liberalismo. Evidentemente, si no hay control sobre el capital, pueden pasar este tipo de cosas. Se dan esta clase de abusos, que uno está por encima del otro. Lo gracioso es que el liberalismo, como enfoque filosófico, entiende que hay una igualdad entre los seres humanos y nadie puede estar por encima de ti, a menos que tú lo hayas decidido. Y lógicamente esta expoliación de recursos y de personas va en contra de todo ese principio. Y es verdad, y fíjate, ahora que dices esto, Nacho, claro, me ha venido a la memoria, y yo creo que incluso lo llegamos, cuando compramos las vacunas, las dosis de vacunas para la gripe española, o la gripe, no sé qué, no era la gripe aviar, era la gripe española, creo. Que, creo que era ministra... Joder, bueno, con la memoria que tengo hoy es el gobierno de Zapatero. Compramos millones de dosis, porque alguien hizo una proyección, una farmacéutica hizo una proyección de que se iba a extender esta gripe, la gripe española, por todo el planeta a gran velocidad y que se iba a llevar por delante, y entonces salieron las proyecciones y los estudios, y en aquel entonces, claro, yo no dudo en absoluto de las vacunas, pero sí que hubo un momento en el que, y creo incluso que se lo llegué a preguntar en 59 segundos, a Trinidad Jiménez, que era la ministra entonces de Sanidad por la que compró esto. Y creo que le llegué a hacer la pregunta públicamente, que era, ¿y no podemos estar detrás de un gran fraude? Alguien, porque en realidad casos con muerte se habían producido relativamente pocos, cuando todos los gobiernos del mundo decidieron comprar. Relativamente pocos para la dimensión de la operación comercial que suponía. El laboratorio no tenía existencias y fabricó para todos los países y compraban existencias por si acaso se daba la extensión y las compraban por miles. Y decían, bueno, mejor es prevenir. Todos los informes lo que nos dicen en esto, lo que sería una irresponsabilidad es si nuestros propios informes, nuestros propios técnicos dicen, claro, pero también se basaban en los informes de otros y en algún titular de periódico. Y yo decía, ¿de verdad creéis? Porque además era una farmacéutica que estaba relacionada con no recuerdo muy bien, con Donald Rumsfeld creo que era. Y decía, ¿de verdad creéis que no existe nadie tan inhumano como para que 2 o 3 casos, ni siquiera te digo que sea tan desalmado como para inocularle el virus a 2 o 3 personas en medio de la selva y decir, fijaos, se está extendiendo?
por no acusarles del delito de asesinato directamente. Pero aquí a la vista está que después de lo que estamos conociendo hoy en esta película, basada en un hecho real, pues no parece muy descabellado. Pero ni siquiera eso, sino alguien capaz de coger y decir, vamos a ver, ¿cuáles son las proyecciones de ventas para el año que viene? Yo os las voy a multiplicar por 10. Necesito un par de noticias que se hayan producido en Latinoamérica, que se hayan muerto de este asunto. Y vamos a sacar el nuevo producto por todo lo alto. Y conseguir que las coloque el New York Times o cualquier de estos y vendas a todo el planeta del producto farmacéutico. Es que como operación comercial tampoco, no es que no sea descabellada, es que estoy convencido de que es exactamente a lo que se dedican los grandes departamentos de comunicación de esas empresas. Y dice, solamente tienes que recoger sobredimensionado, porque luego había analistas que salían en televisión y que decían, bueno, sí, se han producido 2 muertes, pero que es que todos los años se producen 25. Vamos a esperar a que haya 27 para ver si este año hay un exceso de fallecimientos en torno a esto. Pero daba igual, había alerta mundial. Los gobiernos no se atrevían tampoco a oponerse a la compra de estos medicamentos, porque ¿cómo se lo vas a explicar a tus votantes? Dile, no, yo no estoy tomando las precauciones. No, es mejor gastar un poquito de dinero público en esto. Total, los resultados de esas farmacéuticas crecieron a una velocidad gigantesca. Me acuerdo perfectamente de eso porque lo viví. Y nunca no llegó aquella gripe. Sí, algunas personas fueron al hospital, se la diagnosticaron, como otras veces había ocurrido también en España, porque cada año había un número de personas que eran infectados por este virus. No mutó, no se produjo no llegó. No llegó el apocalipsis y nosotros nos quedamos ahí con unas reservas que te cagas de vacunas. ¿Vale? Bueno, es la estrategia Bueno, me acuerdo someramente y quiero pedir disculpas por la imprecisión absoluta de lo que estoy contando. De las armas de destrucción masiva, ¿no? Es buscar un pretexto, puede ser mentira perfectamente, con tal de invadir el miedo en la población occidental y entonces encontrar el antídoto y entonces salvar a la población occidental. Mira, dice Nacho, fue Donald Rumsfeld, dice, y el medicamento era el Tamiflu, me acuerdo, sí, las dosis de Tamiflu que compró el gobierno español, ya verás, además si lo ponemos en Google, España compra vacuna Tamiflu. Y los titulares fijaos, en 2009, España comprará 3 millones de antivirales contra la gripe A. Tamiflu en España. Sanidad se gastará 40 millones en comprar nuevas dosis de Tamiflu. En 2010, hay 2009-2010. Y hubo una auténtica psicosis generalizada, los informativos diciendo, ¿cómo evitar contagiarse de la gripe A? Tiene que lavarse las manos después de estornudar. Intente estornudar siempre en el codo. ¿Os acordáis? Se vendió también muchísimos botecitos de alcohol de este que es más denso para lavarse las manos. Estos botecitos tal que se vendían en las farmacias tal, la gente lo compraba. Cuidado, viene la gripe A, tal. ¡Pum! Va a comprar dosis de Tamiflu. Claro, si llegas a ser tú el ministro de Sanidad, hombre, estás manejando un recurso que tampoco es exactamente tuyo, que es el dinero público, y dices, ¿qué hago? ¿Compro o no compro? ¿Me asumo los riesgos o me pongo una venda? Y entonces, claro, es una decisión compleja. Te tienes que fiar solamente de los técnicos, porque tú no tienes cualificación tampoco para saber, oye, esto es verdad, esto que... y tus técnicos te dicen, hombre, pues sí, las proyecciones, claro, tampoco están basadas en fantasías de un técnico. El técnico que lanza el primer informe ya se cuida muy mucho de que esté basado en la realidad. Informe médico. Al final, en la película se ve perfectamente la importancia de un informe técnico, de un informe médico que efectivamente diga que es necesaria esta vacuna. Pero, por ejemplo, aquí decía a Silvano, pero la gente se fiaba de algo llamado Tamiflu. Yo creo que es muy fácil hablar, ¿no? Cuando ya han pasado unos años, cuando ya ha pasado el fenómeno. Sí, mira lo que dice Antón. Hay que verse en ese momento. Y dice Antón, es que la campaña fue brutal. En mi trabajo, dice que no tiene nada que ver con la sanidad, enviaron carteles para colocar por todos los baños. Hombre, la campaña de psicosis era absolutamente bestial. Y fíjate, 2009, yo recuerdo, claro, amigos míos que estaban teniendo hijos en aquel momento, y los médicos, los pediatras, les decían, yo vacunaría al niño, porque sí, es Tamiflu. Además era un medicamento relativamente... Bueno, era conocido, pero era, pues oye, de inciertos y tal. Y dice, bueno, pero es que si llega la gripe, y claro, tú como padre dices, hostia, es que asumo el riesgo de no vacunarlo. Es que en los informativos, cuando salía un caso, daba igual que estuviera dentro de las estadísticas. Pero cuando aparecía un caso en Zaragoza, había un lío increíble. Todas las cámaras viajaban allí, y entonces en todos los informativos. Y la gente que estaba un poco sensible en esos días, pues decía, es que no hago más que ver casos de estos. Y dice, bueno, ya, ¿no? Pero que está dentro de la normalidad, que todos los años hay casos. Lo que está por ver es que esto se vaya a mutar y que se vaya a convertir en
en la gripe que se lleve por delante a la humanidad, ¿no? Que se llegó a hablar de eso en las tertulias, porque aquí todo el mundo, las opiniones circulaban. Y seguramente también pues hubiésemos comprado esa vacuna contra la tuberculosis que dice la película, porque en el anuncio decían que iba a haber una epidemia. ¿Y qué vas a hacer? Claro. Pues la vas a comprar. Claro, al final lo que hacen, y los gobiernos dicen, sí, como dice Cuñat, es exactamente lo que se conoce como una campaña publicitaria, pero basada en el miedo, ¿no? Y en el miedo a la salud, que es no hay campaña que funcione mejor que eso. De hecho, está claro que no, el que no escucha la cafetera sufre de impotencia, y si dejas de escuchar la cafetera pasan cosas en tu cuerpo, así que hay que seguir escuchando. Bueno, es una broma, lo digo como broma, no es verdad, no es cierto. Decía por aquí Pollo Frito, dice, la política del miedo se lleva a cabo en tantas y tantas esferas, y efectivamente la política del miedo es una política utilizada en muchos ámbitos. El miedo o los beneficios, o los supuestos beneficios de algunos productos. Yo me acuerdo que salió en verano una información de esto, que además en los veranos están los periódicos, están a medio gas. En las redacciones quedan muchos becarios, queda gente nueva que tampoco sabe muy bien y que le parece que, oye, noticias sonoras, y también te dicen tus propios jefes, bueno, noticias de colorín, que ahora la gente no quiere cosas muy espesas. Un poquito, te dejan solo la redacción. Y te dejan solo en la redacción y tú dices, bueno, pues noticias de colorín, y de pronto llega un estudio hecho por los productores de sandía que, claro, cuentan las propiedades que, como todo el mundo sabe, tiene la sandía contra la impotencia. No en vano, uno de sus componentes se utiliza para fabricar la Viagra, y entonces tú llegas y tienes esa nota de prensa. La sandía, el gran y milagroso efecto contra la impotencia frente a la Viagra sandía, y entonces de pronto se agotan las sandías. Y dices, hombre, y claro, sale un científico, levanta el dedo y dice, oiga, que es que necesitaría usted ingerir 200.050 sandías hoy para conseguir la misma proporción. Compro. Pero es más, tiene que comérsela con cáscara. Y dices, hombre, como información estaba cogida un poco por los pelos, porque salvo que te estés hinchando a sandías no te vas a levantar como cuando tenías 19 años. Es verdad que en el tema de la alimentación y los nutrientes hay luego también mucho debate y mucho bulo. Hay veces que no llega a ser bulo, sino que llega a ser un poco la imprecisión de la que hablas tú, ¿no? Es que para esto me tendría que comer 50.000 sandías, es decir, tiene nutrientes... cáscaras de sandía, porque claro, es lo que concentra la mayor dosis de tal. Claro, entonces... Y luego pasa mucho con los gabinetes, esto en el periodismo lo conocemos perfectamente, con los gabinetes que trabajan para algunas empresas, ¿no? A mí me ha pasado, y además me metí en un follón en internet, me dio mucha pena, porque luego está el componente humano. Alguien me envió notas de prensa de esas. Las propiedades de la cerveza. La cerveza tiene propiedades de hidratación muy importantes, entonces ante la duda tómese una cerveza y tal. Y esas nosotros las vamos descartando, y ya has desarrollado un cierto espíritu crítico con las cosas que te llegan. Pero un día me enfadé mucho porque me llegó una que decían, las mujeres quieren diamantes. Según una reciente encuesta, las mujeres consideran que solo son amadas si se les regala un diamante, no sé qué. Y entonces yo publiqué un tuit o un mensaje en Facebook, no me acuerdo, fue hace bastante tiempo, pegándoles un viaje a los de la empresa, citándoles con nombres y apellidos, porque una cosa que me molesta bastante, pues luego encima buscabas en Google y lo habían recogido casi todos los periódicos. Periódicos serios. Y habían recogido que... Y entonces dije, además de la cuestión tan extraordinariamente machista e interesada de la imagen que presenta de la mujer, me parece infame que esto se le cuele a alguien en un periódico. Y que alguien se siente, y encima la nota de prensa venía firmado por una mujer, y digo, que alguien se siente en su despacho a escribir semejante tal. Y entonces le metí un viaje alucinante, y a los 2 días me llegó el mensaje de la redactora de la noticia. Y me dijo, mira, me ha caído la de Dios después de esto. Claro, me dio mucha pena, porque una mujer que yo no conocía de nada, y además yo lo dije con toda mi espíritu crítico, pero tampoco puse mucha voluntad humana en el asunto, y en toda historia oculta una historia humana. Y dice, claro, nosotros nos llegan noticias y entonces pues intentamos darle un aspecto más tal. Hay un estudio en el que está basado esta información que dice que las mujeres a las que se le ha encuestado dicen que una de las valoraciones, pasa en Estados Unidos, que hacen las mujeres, que depende del tamaño del diamante que hayan recibido, pues entonces consideran que el compromiso es mayor o más tal, y entonces a partir de ahí, pues con una nota simpática, desenfadada, pero soy una persona, soy periodista y tal, y además hasta este momento te respetaba mucho, pero nunca pensé que ni siquiera me llamarías para decirme tal y para obtener... Digo, pero a ver, es que esto no, el debate no está... Digo, la información sigue siendo igualmente lamentable. Me da pena que haya un ser humano detrás y que, oye, entiendo que todo el mundo tiene su trabajo y lo hace lo mejor que puede y todo eso, pero la información es indefendible. O sea, ahí no hay manera de defender semejante sarta de chorradas, y encima has tenido éxito laboral porque lo ha publicado toda la prensa, digo, y para uno que levanta la mano y dice que esto es una vergüenza... Pero me dio un poco de pena. Luego estuve 2 días diciendo, joder, tal, me he metido en la historia. Podía haberlo criticado sin haber mencionado a la mujer y...
Bueno, cosas que tiene la vida, tampoco son cosas que pasan. Que nada más, ¿no? Sí, o sea, ya está. Sacaremos una encuesta con las películas y la más votada la veréis. Yo creo que no vamos a poner tampoco un día entero, ¿no? O sea, podemos poner unas 12 horas para que la gente vote. Sí. Y en ese mismo tuit vais a ver el resultado. Así que estad atentos y así la podéis ver también el fin de semana. Venga, pues lanzamos la encuesta ya en internet y nos marchamos. Volvemos el lunes. Pasado un buen fin de semana. Disfrutad mucho y muchísimas gracias a todos por la compañía. Perdonad hoy por la espesura de los argumentos, estamos así como un poquito, yo estoy un poquito noqueado por tanto cariño, el cariño, estoy borracho de amor, borracho de cariño, así que gracias de verdad de corazón a todas por ser gente tan maja y por formar parte de esta comunidad tan grande y tan maravillosa. Mary, muchísimas gracias y gracias de verdad de corazón por lo de ayer, que fue un gesto por tu parte de un cariño también extraordinario. Muy bien. Te lo agradezco. Vale. Dios te lo recompensará. Adiós. Bueno, si no es Dios, con que me vaya bien en la vida me va Bueno, bien. pues eso. Alá, el Altísimo, Yahvé o Yoda. La resistencia te lo compensará, ¿no? O Pues la está. resistencia o los Jedi. Que te cuides mucho, gracias. Gracias a todas. Adiós a todas, cuidaos, pasadlo bien. Hasta mañana. No, hasta el lunes. drift away, speak to my heart, reminding me. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the grave for more than the scope of my own dream. There's a blood that speaks better